¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, Dice, chicos? buenos ¿Cómo días. les va? Un gustazo escucharles. Dice, ¿Cómo buenos están? Buen días. día. ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, chicos. Esperando que se encuentren muy bien. Esperando que estén con nuevas energías, obviamente después del feriado, y pues empezar directamente a dar con todos los últimos meses que tenemos del año lectivo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos verificar que son los años más con momentos, ya en este caso de más feriados que tenemos, pero sin embargo debemos aprovechar el máximo el tiempito que nosotros tenemos, ¿no? Igualándonos en actividades, en el portafolio, en la plataforma, presentar directamente lo que son los documentos, pensiones, y de igual manera, pues, tener todo al día, ¿sí? En todas las materias para que no tengan contratiempos antes de iniciar un nuevo año, ¿no? Muy bien, no se olviden, chicos, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca, ya estamos cerca de 20 personas y solamente 15 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es acerca del Islam, ¿sí? Como ustedes saben directamente, el Islam viene a ser una religión bastante importante, bastante trascendental y sobre todo directamente comparte lo que es un origen bastante similar, en este caso, con las religiones, las más grandes en este caso del mundo y las más antiguas, ¿no? Hablando directamente del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Como ustedes saben, directamente nosotros al hablar del Islam, generalmente hablamos acerca de una cultura que básicamente establecen sus propias normativas religiosas y que obviamente tienen pues sus representantes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos un poquito del cristianismo, ¿cuál es el máximo representante o con quién empezó esta religión? Jesús. Con el Papa. Jesús. Excelente, muy bien, con Jesús, ¿sí? Entonces, si hablamos directamente del cristianismo, el personaje pues que inició esta religión fue Jesús de Nazaret, ¿no? Bien, señorita Fanny, dígame, por favor. Solamente estoy escuchando, licenciado, la clase, estoy Buenos días, trabajando. Licen. Listo, muy bien. No se olviden, por favor, de registrar eso en el chat, por favor. Sí, no nos olvidemos. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el cristianismo fue el máximo representante de Jesús y obviamente desde el aparecimiento de él, obviamente se cambió lo que son las religiones paganas que obviamente existían en la antigüedad, ¿no? Entonces, de ser el caso, se considera pues que el Islam, ¿ya? Es una religión monoteísta, al igual que el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Entonces, acá, si en el cristianismo Jesús era el máximo representante, en el Islam, ¿cuál será el máximo representante o con quién comenzó esta religión? Mahoma. Excelente, Mahoma. Entonces, miren, el máximo representante, pues, Mahoma, que de igual manera, pues, fue un profeta en el cual se menciona dentro de su tradición islámica, que fue el primero en encaminar lo que es la religión islámica, ¿no? Y directamente se considera que fue el máximo representante y el que tuvo un contacto directo con Alá, ¿sí? Muy bien, pasamos. El origen. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿Ya? En la lectura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Melba Mera? Buenos días, Señorita, Lice. buenos días, por favor. No veo. Dice, origen, comienzo del siglo VII surgió en la península Arabia el Islam, cuyo esplendor maravilloso al mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana, un pueblo que hasta entonces era desconocido, se unificó bajo la palabra de un hombre que
predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban el Asia anterior, el imperio de los sasánidas en Persia y el imperio bizantino. A este último le arrebató sus posesiones en Asia y en el norte de África, entre ellas las dos provincias de más importantes, Siria e Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica y la Islam y la Cilicia, y temporalmente a otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. No, bien, aquí podemos ver un mapa en donde básicamente tuvo lo que es un desarrollo, lo que es la religión del Islam, ¿no? Aquí podemos ver, pues, que generalmente en algunas etapas, aquí destacó lo que es el crecimiento y la expansión del islamismo, ¿no? Aquí hablamos directamente en el Islam con la muerte de Mahoma. Si bien es cierto, aquí tenemos de un color bastante diferente, es un color café bastante fuerte, por decirlo así, ¿no? Y que obviamente fue el sitio, el lugar en donde Mahoma empezó pues su predicación, ¿no? Entonces, donde generalmente se le hace el recuento que fue el origen en donde apareció esta religión. Si recordamos un poquito lo que mencionaba la compañera, ¿no? En Europa, básicamente, el cristianismo era la religión predominante. Entonces, obviamente, al aparecer otra religión que si nosotros nos podemos investigar, tienen las mismas características, pero con diferentes enfoques, ellos obviamente no iban a permitir de que la religión del Islam obviamente siga creciendo, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría de comunidades, tribus que obviamente vivían en estos sitios, lograron tener lo que es un gran sentido en el tema del Islam, lograr apoyarse dentro de estas enseñanzas y sobre todo lo que dio el personaje de Mahoma, ¿no? Él directamente dio ese paso gigantesco en establecer lo que es una unión religiosa bajo solamente un Dios, establecer normativas, establecer decretos y también en su momento y según la tradición islámica, él también pudo tener un contacto con Alá y con un ángel que obviamente también fue enviado, ¿no? Por ejemplo, el arcángel Gabriel, ¿con quién tuvo un contacto si hablamos dentro de la tradición cristiana? Virgen María. Con la Virgen María. Entonces, el arcángel Gabriel también se le hace referencia dentro de la religión islámica, ¿no? Porque se menciona que él también tuvo un contacto con Mahoma. Ahora, si bien es cierto, una vez que Mahoma ya fallece, la religión obviamente fue expandiéndose gracias a los califatos que llegaron a existir en algunos territorios más, ¿no? Pero en fin, en sus mejores años aquí podemos ver que el Islam generalmente logró expandirse por la mayoría, pues, del mundo, de los territorios, ¿no? Aquí podemos ver inclusive lo que es la península arábiga, aquí podemos ver directamente un poco el territorio del continente africano, ¿sí? Y sobre todo, como podemos verificar, de algunos sitios que generalmente eran emblemáticos para la religión cristiana también, ¿no? Pero en fin, aquí podemos ver que estas dos religiones empezaron directamente a tener sus conflictos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos un poquito acá, apareció en el siglo VII y justamente acá también podemos establecer que los sitios en donde estaba predominando esta religión fue en el sitio de Siria, Egipto, también podemos hablar que se expandieron por China también y al sur de las Galicias, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, nosotros compartimos algunas similitudes directamente en las características que tienen los islámicos, como por ejemplo, nosotros tenemos la Semana Santa, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas no podemos hacer en la Semana de Santa, según la tradición religiosa de acá? No comer El carne. carne. Ya, muy bien, ¿qué más será? No comer carne. Ya, ¿qué No más? pelear. Ya, muy bien, ¿qué más? No decir malas palabras. También, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será la Semana Santa?
Ya, parece que tenemos interferencia. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la Semana Santa, dentro de la mayoría, en este caso de la población que es religiosa, cumplen una serie, pues, de actividades que deben realizarla, ¿no? Ahora, ellos también tienen lo que son momentos o semanas en que ellos también ayunan y que obviamente en este caso lo determinan como una forma de gratitud hacia su Dios, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que el Dios para ellos es representado con el nombre de Alá. Sí, Alá. Entonces, en este caso aquí podemos manifestar que Alá era el símbolo religioso de ellos y obviamente Mahoma era su profeta. Es decir, que en las obras de arquitectura no era representado solamente en este caso los personajes que nosotros vemos representados en el cristianismo, no. Solamente en el Islam tienen la obligación de representar solamente a Alá y a Mahoma, a nadie más, ¿sí? A diferencia que existe, se menciona, ¿no? Algunos historiadores dicen que existe una pintura en la cual se representaban los primeros feligreses o los primeros seguidores que tuvo pues Mahoma y fue representado en los feligreses y pues Alá también. Ahora, vamos a revisar un poquito acerca de este personaje emblemático, ¿no? Mahoma. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? La señorita Blanca Márquez, por favor. Sí, parece que tenemos problemas de interferencia, señorita Márquez. Parece que sí. Sí, tenemos problemas de interferencia. Muy bien, ¿me ayuda, por Yo le favor? leo, Licen. Sí, claro, un gusto. Por favor. Buenos días. Dice Mahoma. Mahoma, el profeta de Alá. Hacia el año 570 nació Mohamed o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de los capas más humildes de la tribu de los Coraishitas. Coraishitas, dice, ¿no? Sí. A ver, me perdí. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más. No mejor su situación hasta que contrajo nupcias con Jadía, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, realizando muchos viajes a regiones cercanas. El contacto con otras sociedades hizo que Mohama fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició su viaje pública. Sus revelaciones se expresaron en forma de sentencias proféticas. Según la tradición de Mahoma, se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como profeta de una nueva religión basada en el sometimiento a Alá, Dios, en árabe. La nueva fe se denominó Islam, que significa riesganación a la voluntad divina. Mahoma predicó en la Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. Este suceso conocido como Ejira señala el
el inicio de la era musulmana o maometana, Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina y con su apoyo conquistó la Meca. La muerte de Mahoma en el año 632, la religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado unir o al menos integrar a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Las tribus de vida independiente y de costumbres, ritos religiosos tan diversos habían sido reunidas en un solo conjunto como pueblo de Alá, con un jefe supremo que era el profeta quien recibía el poder de manos de Dios venerado. Lamentablemente, el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión y poco faltó para que todo concluyera con su muerte. Muere. La casualidad vino a dejar la continuación a su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una política de expansión del Islam, la que sí logró Omar, primero enemigo de Mahoma y luego su ferviente seguidor. Abu Bakr Omar fueron los califas o vicarios de Mahoma encargados de proseguir la obra, que tenía el desafío de la expansión y de la conquista que se extendía con rapidez y por vastas regiones. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos verificar, ¿no? Que la vida de Mahoma realmente era muy difícil, era bastante pobre y que obviamente él trabajaba en cualquier actividad o cualquier oficio que se le presentaba, ¿no? Entonces, miren, a la edad de 6 años, obviamente quedó huérfano y pues fue una situación bastante difícil, ¿no? Pero sin embargo, esto cambió básicamente cuando Mahoma se casó con Jadilla. Jadilla, que generalmente era una mujer viuda y que obviamente contaban con algunas propiedades, algunas riquezas que pertenecía pues a su difunto esposo, ¿no? Al momento que él se casó, ella directamente expandía algunos productos, era una comerciante bastante importante, él tuvo la facilidad de viajar a diferentes territorios, viajar a diferentes lugares y obviamente ir aprendiendo de cada uno de estos territorios, ¿no? Pero en fin, se cataloga directamente que Mahoma tuvo un contacto con el arcángel Gabriel, en la cual directamente él le mencionaba pues que debería formar lo que es una nueva religión, ¿no? Cosa que en su momento, obviamente, Mahoma lo hizo y poco a poco las personas de aquel lugar, en el caso de la Meca, en el caso de Medina, fueron dando la aceptación del caso, ¿no? Sin embargo, acá podemos mencionar de que en el sitio estaban directamente religiones paganas y que obviamente no permitía establecer como un solo Dios, por decirlo así, en ese territorio, y obviamente Mahoma tuvo que escapar de ese sitio, ¿no? Esa huida se le conoce como la huida o la ejira, en donde básicamente él escapó de ese territorio. Él estuvo en peregrinación, meditación, cerca de 40 días y 40 noches, que generalmente se hace referencia un poquito a Jesús, ¿no? Pero en fin, él tuvo lo que es la voluntad de seguir expandiendo esta religión. Si bien es cierto, en sus primeros años, obviamente eran muy pocas personas que seguían lo que es esta religión, pero obviamente el establecer lo que son normativas, principios, hablarles directamente de la voluntad de Alá, realmente las concepciones religiosas fueron aumentando y obviamente pues los feligreses fueron directamente creciendo justamente cuando Mahoma ya bordeaba los 40 años. Algo importante a mencionar acá. Miren, a pesar de que Mahoma
tuvo ese contacto a los 40, inclusive otros personajes dicen que tuvo a los 45 años, él directamente tuvo esa visión de expandir esta nueva religión, que en su momento, cuando escapó de ahí y logró regresar, realmente fortalecieron estos sitios como sagrados, ¿no? La Meca, y que generalmente fueron sitios en donde empezó la fuerte peregrinación de esta nueva religión, ¿no? Y que poco a poco lo que son los grupos, las tribus, fueron aceptando esta nueva religión y consolidándose pues en una sola, ¿no? Que si bien es cierto, Mahoma también tenía pues partes contrarias, y obviamente aquí destacan lo que es Omar. Omar básicamente era un jefe político de aquel entonces de estos territorios y estaba directamente en contra de todo lo que decía Mahoma, porque obviamente él pensaba que Mahoma solamente quería obtener el poder, solamente querían que él fuera un presidente de algo o que quitarle en el mejor de los casos del cargo público de él, y obviamente pues se interponía en el crecimiento religioso. Sin embargo, obviamente al conocer lo que es la religión, a establecer directamente los principios que ofrecía Mahoma, Omar directamente pasó a ser un fiel seguidor. Y a la muerte, en este caso de Mahoma, generalmente logró expandir todas las enseñanzas que él les había dejado, ¿no? Y aquí también podemos destacar un poquito pues a su suegro, Abu Bakr, que se le conoce, en donde básicamente era una persona con bastante dinero y directamente empezó a enviar lo que son lo que se conoce en los medios de comunicación, ¿no? Hablábamos directamente del intercambio de productos y obviamente les enseñaba la religión directamente que él peregrinaba, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Mahoma, ya justamente está representado en esta imagen, era directamente el personaje emblemático en donde fundó esta nueva religión, el Islam. ¿Qué significaba el término Islam? ¿Me hacen acuerdo? ¿Qué significaba Islam? Muy bien, tarea. ¿Ya? Tarea, la primerita. Van a consultar, por favor. Van a consultar, ¿ya? Los principios religiosos, ¿ya? Los principios religiosos del Islam. O los 7 pilares que se le conoce, ¿ya? Muy bien, eso lo van a realizar, por favor. Lo van a hacer en una pequeña hojita con gráficos, con imágenes. Le van a tomar una foto y me envían directamente a mi WhatsApp, ¿sí? Hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente, muy bien, acá. Entonces, básicamente logramos establecer, ¿no? Esto es una de las primeras pinturas que generalmente el arte musulmán lo hizo, ¿no? Representando directamente lo que es Mahoma junto a los primeros seguidores. Ahora, Islam significa el pueblo sometido por Dios. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente en esta imagen representan a Mahoma compartiendo sus enseñanzas, a los peligreses. Aquí podemos ver que cada uno de ellos presta muchísima atención e inclusive podemos determinar de que Mahoma inclusive está en un pequeño palacio en donde él está parado y les está indicando algunas instrucciones, ¿no? Pero en fin, directamente cuando existió lo que es este crecimiento religioso, realmente a futuro tuvieron un enfrentamiento, ¿no? Tanto los cristianos en contra de los musulmanes. Y a esos enfrentamientos se le conocía como las cruzadas. Muy bien, ahora la doctrina islámica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya, no colocar caritas, por favor, Cristian, en el chat. Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Alejandrina Blasio, por favor? Señorita Alejandrina. No, listo. Yo le ayudo, Lice. Sin asistencia. No se olviden, colocan la asistencia y se van. Ya, gracias. Señorita Maura, por favor. Gracias, Lice. La doctrina islámica. La religión musulmana se basa en la enseñanza de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se
transmitieron en forma oral. El califa Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lengua árabe hasta nuestros días. Este texto es un libro sagrado de los musulmanes. Es el Corán compuesto por 114 capítulos. Es un conjunto de relatos y de mandatos que constituyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponden a una circunstancia particular. La dogmática del Corán se caracterizan por su sencillez y su base. Es un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así los musulmanes veneran las figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Jesús, que es considerado un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes: profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá, Mahoma es un profeta, obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ayunar el primer mes del año, Ramadán, dan limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados, peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. Están exceptos los enfermos, a los físicamente discapacitados. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, aquí podemos verificar, ¿no? Que el libro más importante que tienen los islámicos, es el Corán, ¿no? El Corán con 114 capítulos, en donde básicamente se establecen las normativas religiosas, la información que dejó Mahoma y que sobre todo fueron expandidas por todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí hablamos inclusive, pues, de algunos representantes que destacamos dentro de la Biblia, ¿no? En el caso de Moisés, de Jesús, de Abraham, que básicamente para los islámicos, ellos son representados como unos profetas más, en el caso de Jesús también, ¿no? Aquí podemos ver que generalmente existen lo que son algunos preceptos que se mantienen dentro de los islámicos. Por ejemplo, la profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Es decir, solamente se establecen esas dos normativas. No, Mahoma es el profeta y Dios es Alá. Nada más. En diferencia de algunas características, en este caso con la religión cristiana y del judaísmo también, ¿no? La obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. A ver, nosotros, si recordamos un poquito, ¿no? Aquí ellos, hablando un poquito de los islámicos, son bastante religiosos, son bastante devotos, ¿no? Y obviamente ellos cumplen a cabalidad, por ejemplo, el orar 5 veces al día. Ahora, en la tradición religiosa cristiana, católica, por ejemplo acá, nosotros, ¿cuántas veces oramos en el día? Una vez. A ver, Ya, muy bien. Parece que Ni siquiera. Excelente, muy bien. Una vez, 2 veces al día, tal vez, ¿no? Pero en fin, entonces miren, ellos son bastante entregados a su religión, ¿no? A diferencia que nosotros no lo hacemos, en este caso, muy adentrados, ¿no? Bien, ayunar, perdón, el primer mes del año, conocido como el Ramadán. Sí, eso viene a ser algo similar al que nosotros tenemos como la Semana Santa,
¿no? Dar limosna a los creyentes musulmanes, han de ayudar a los más necesitados. Entonces, miren, generalmente comparten las mismas características dentro de la religión cristiana católica y sobre todo, perdón, destacan lo que es la ayuda a los más necesitados, ¿no? Si bien es cierto, son normativas en las cuales también establecen lo que es una participación directa de la población, pero en fin, hacen resaltar lo que es a Dios, en este caso Alá, y el profeta de Mahoma. Ahora, acá también nos dice, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Están exentos de los enfermos o físicamente discapacitados, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen, en este caso de los feligreses, en donde están conjuntamente leyendo lo que es el Corán, ¿no? Pero tienen una característica similar que todos obviamente cuentan en esta fotografía. ¿Cuál será la característica? La forma en la que están vestidos. Ya, muy bien, excelente. Sí, la mayoría, por no decir todos, tienen un pequeño gorrito, si lo miran por favor, que generalmente cubren sus cabecitas, ¿sí? Entonces aquí básicamente establece lo que es una forma de expresar lo que es el ser sumiso ante Dios, ¿sí? El ser sumiso ante Dios, el tener lo que es el conocimiento para interpretar el Corán y sobre todo en este caso para expandirlo con su familia y por los sitios en donde ellos básicamente viajen, ¿no? Ahora, vamos a destacar lo que son los sitios más importantes o religiosos dentro del Islam, ¿no? La mezquita. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? Yo Ya, le hice por favor, muchísimas gracias. La mezquita. la mezquita. Es el lugar de culto y de reunión pública. Es una gran sola compuesta de pequeñas bóvedas paralelas sobre las hileras de columnas que terminan en un muro recto, interrumpido por un nicho adornado, que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca, punto al que debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para predicar, aunque en principio el culto no exija necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, con el tiempo se formó un grupo de estudiosos, los ulemas, teólogos que se consagraron a la lectura y al comentario del Corán. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. No, por ejemplo, vamos a hacerle un poquito más pequeñito, ¿ya? Y lo vamos a observar de la mejor manera. Ya, muy bien ahí. Miren, básicamente todavía está un poquito más grandecito, ¿no? Bien, aquí podemos verificar, ¿no? Que esta es la mezquita. Es un sitio religioso bastante sagrado, por decirlo así, que los islámicos obviamente veneran en todos los días, en todas las semanas, y que solamente es el sitio en donde básicamente el Islam es compartido con toda la población en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, del catolicismo, ¿cuál es el sitio más sagrado que tienen ellos? La iglesia. La iglesia. La iglesia, muy La bien. iglesia. La iglesia. Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos lo que es la mezquita, pero para ellos, obviamente, lo que es un símbolo bastante religioso, ¿no? Para nosotros, lo que es la Biblia, en este caso representado en los libros, en el caso de las iglesias, ¿sí? Son los sitios más importantes para cada una de estas religiones, ¿no? Lo que podemos destacar acá es que esta mezquita es bastante grande, es bastante extensa. Aquí también podemos encontrar lo que son arcos, ya hablando directamente de su inicio entre la puerta. Aquí podemos ver las columnas, ¿sí? Y aquí directamente podemos verificar que está ubicada en un sitio bastante importante de la ciudad.
¿sí? Aquí podemos ver lo que son casas, donde viven los habitantes, la población en general, pero la mezquita directamente está colocada en el centro de las ciudades más importantes, ¿no? Si bien es cierto, este sitio generalmente siempre está lleno, ¿sí? Siempre está lleno porque los musulmanes en este caso siempre están orando. Muy bien. Ahora vamos a conocer en este caso algunas de las bases principales, ¿sí? Que establecen los islámicos, por favor. Muy bien. Principales bases de las creencias religiosas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Blasio, por favor. Principales bases de las creencias religiosas. Principales bases de las creencias religiosas. No hay más Dios que el uno y único Alá. Mahoma es el mensajero de Dios. El Corán proclama su mensaje esencial, la unidad divina, la cual declara los derechos del Creador por encima de todas las relatividades de nuestra existencia terrena. Prácticas obligatorias de la oración, ayuno, limosna y peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Los eruditos de Islam formularon un sistema jurídico que rige los actos de los creyentes, en obligatorios, recomendados, permitidos, condenables y prohibidos, aunque hay divergencia tanto en interpretación como en obediencia de estas leyes, que son de jurisprudencia suní. Gracias. Excelente, muy bien, señorita, ya recuperó su nota, muy bien. Ahora, entonces miren, tenemos algunas características importantes, hablamos inclusive acá de las prácticas obligatorias de la oración, del ayuno, de la limosna y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cuándo fue la última vez que hicimos una peregrinación? ¿Cuándo fue la última vez? Señorita Brenda, ¿cuándo fue la última vez que hizo una peregrinación? No, ya ha pasado años, muy bien. Entonces, básicamente destacamos esto, ¿no? Las prácticas obligatorias y que cada uno de ellos lo hacen con toda la fe del mundo, ¿no? Hablamos directamente, en este caso, la participación, estableciendo lo que son normativas, leyes, decretos, para que ellos obviamente puedan, en este caso, seguir manteniendo pues su fe religiosa, ¿no? Aquí podemos ver la enseñanza que le hacen a los niños, aquí podemos ver la interpretación que cada uno de ellos le dan y sobre todo aquí podemos ver que la enseñanza de Mahoma sigue perdurando hasta el día de hoy. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí, no? ¿Me confirman, chicos? No, Lice. No, Listo, muy bien, ya se ha acabado la hora. Excelente. Bien, chicos, no se olviden, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma. Sí, dígame. En el taller, en la segunda pregunta sale que, no recuerdo bien la pregunta, pero es algo también del tema que estamos hablando, pero no sale la respuesta que es, sino salen dos. Salen dos respuestas iguales, ¿cómo le podremos hacer ahí? Es del texto sagrado del Islam. Ya, Sale total, es el Corán. Sí, póngale la opción C, por favor. Ya. Dice buenos días. Buenos días, dígame. Yo soy el chico nuevo que se inscribió. Claro, muy bien, dígame, por favor. ¿Será que me puede ayudar con los temas para seguir igualándome? Muy bien, eso tenemos que revisar en las clases grabadas. Me imagino que ya le dieron lo que son las contraseñas del usuario para ingresar a la plataforma. Sí, sígame. Eso, muy bien. Entonces, por favor, ingresamos a la plataforma, ingresamos a la materia de historia. Ahí debajito va a encontrar lo que es una carpetita que nos dice clases grabadas. Sí, ingresamos a las clases grabadas y revisamos todos los temas que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy, por favor, y de esa manera va a realizar lo que son mapas conceptuales para que pueda igualarse con sus compañeros. ¿Sí? Listo, dicen, gracias. Listo, muy bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo sábado, su profe ya está enojadísima, cuídense mucho. Gracias.